Claro que sí. Miren, quería volver a referirme, así sea en la primera parte de nuestro comentario, una vez más, al tema de la discusión que actualmente tenemos, para tratar de cerrar, de sellar el debate y la decisión sobre el Código Penal Dominicano, y que está centrado esencialmente la discusión sobre la posibilidad de brindar 3 posibles causales al tema del aborto, ya sea o a través de una ley especial o a través de su incorporación al mismo texto del Código Penal. Esta discusión que yo la he tratado de seguir, y cuando digo he tratado, lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque somos humanos, tenemos inclinaciones, pasiones, creencias, códigos, que aunque nos hacen pertenecer a grupos, al final dibujan matices que son muy propios de cada ser humano. Donde yo cedo, quizás otro no cede. Donde alguien tiene una posición más laxa, a lo mejor yo tengo una más ortodoxa, más fuerte, más firme, más rígida. Siempre he dicho que soy primero de mis convicciones y luego de consensos. Pero también entiendo que hay gente que puede construir perfectamente de manera inversa sus posiciones. Agrego que además de las convicciones, del cuerpo de creencias, hay también experiencias. Yo siempre he dicho y he citado en mi caso personal que este es un tema sobre el cual yo he tenido distintas posiciones a lo largo de mi vida y que fue ya una experiencia muy, muy personal a título incluso de marido, de padre, cuando finalmente terminé de moldear en mi condición de ser un defensor de las libertades individuales la posición que hoy tengo. Yo quería hacer referencia, compañeros, Esteban, ingeniero, a nuestro buen amigo Conde, donde quiera que se encuentre, Susana Gotroy, estimados radioescuchas, a una postura que yo he defendido aquí y que me ha provocado algunos debates, sobre todo con el buen amigo Conde, porque me he explicado bien, que es muy posible que esto sucede a menudo, no hemos hecho entender una parte de nuestra postura. Cuando nosotros decimos que para racionalizar ese debate, lo primero es ir a la realidad de qué ocurre. Olvídese por un momento de lo que usted opina, de lo que usted piensa o de lo que a usted le gustaría. Y váyase a la realidad de lo que pasa en la República Dominicana, en el territorio dominicano. Y la primera pregunta que usted tiene que hacerse: ¿ocurren abortos de distintas razones, de distinta índole? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Hay médicos dominicanos, padres y por supuesto mujeres en cualquier rango de edad que están dentro de su situación dispuestas por algún motivo u otro a correr el riesgo, incluso en la clandestinidad, de recibir un tratamiento abortivo? Esa es la segunda pregunta que usted debe hacerse. La tercera es, habiendo respondido las anteriores, es entonces reconocer cuál es el límite que tiene el Estado de Derecho, no aquí solamente, señores, en el mundo entero, para poder reprimir una conducta. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Estado de inmiscuirse en decisiones de la vida personal de los individuos? Y en este caso hablamos de los individuos, más específicamente en el caso de las mujeres que tienen la capacidad de gestar vida dentro de ellas. Cuando hacemos esta acotación, siempre viene la respuesta de algunos amigos, tanto de una posición como de otra, a decirnos que esa no es una justificación valedera, porque aun cuando, por ejemplo, los homicidios están prohibidos en la ley, los homicidios ocurren. Sin embargo, esa es una falacia de asociación. ¿Por qué? Por lo siguiente: ninguna sociedad del mundo puede evitar, es cierto, al 100% los homicidios. Eso es cierto, eso es verdad. Sin embargo, hay sociedades que pueden, dentro de su enorme capacidad y su Estado de Derecho sólido, atención a esto, pueden investigar, enjuiciar, levantar cada uno de esos hechos y perseguirlos y lograr que cada uno de esos hechos lleve a un término judicial. Puede ser una sentencia absolutoria de los imputados, puede ser una sentencia de culpabilidad, puede, por ejemplo, definir el grado de culpabilidad de los individuos, un homicidio no culposo, un homicidio accidental, un homicidio con todos los agravantes, puede dar un calificativo incluso de la persona que participe en ese acto homicida. Por lo tanto, no es comparable jamás la capacidad que el Estado tiene dentro de sus políticas para prevenir, perseguir, enjuiciar y generar a través de su jurisprudencia, de su poder judicial, una enseñanza, toda una cantidad enorme de sentencias, porque eso es la jurisprudencia, las decisiones tomadas en interpretación de la ley con respecto a un tema, que en este caso sería el homicidio. No es comparable a la incapacidad que el Estado ha mostrado
no solo en el tema del aborto, que hoy está penalizado en nuestro país y en algunos otros países del mundo tiene una penalización total, en otros países tiene una penalización parcial. No es el mismo caso en una situación como la del aborto o la de las drogas, agrego yo, para que más gente se escandalice si quiere, porque en esto estoy siendo simplemente sincero. ¿Cuál ha sido el éxito del Estado al momento de intentar lograr niveles de penalización completos en conductas individuales como las que he citado? Bien, podría citarse otras. Se parece un poquito a cuando algunos regímenes intentaron ir más allá y hasta llegaron a intentar prohibir la religión. El absurdo de los absurdos, el más grande de los totalitarismos, que es la intención de querer entrar a la mente humana y definir lo que usted cree, cómo usted piensa, cómo construye sus valores. Algo altamente ridículo y que ocurrió en más de una dictadura, incluso en el propio siglo XX. De manera que yo creo que hay que reconocer primero, y yo sé que eso es muy difícil en una zona del mundo como es nuestra América Latina, verbigracia, esos países que se han citado del mundo están casi todos en esta región, y donde la estadolatría, donde la adoración al Dios Estado, me acuerdo un poquito la locura que se desató tras la Revolución Francesa, cuando entre jacobinos y otros intentaron sustituir la figura del Dios cristiano con la idea de la diosa de la razón. Y se intentó generar, además de cambiar los meses del año y desaparecer todo vestigio del cristianismo, se intentó sustituir todo ese culto por figuras a las cuales los revolucionarios les gustaba mucho. Sin embargo, eso, además de absurdo, no fue para nada práctico, generando un resultado, incluso un blowback, un boomerang, porque los más moderados terminaron convirtiéndose al final en los primeros que complotaron contra el terror que siguió esos días de 1789. De manera que esa idea de intentar controlar cada pensamiento, cada acto del ser humano, se ha comprobado que tiene unos límites. Está de cada sociedad reconocer cuáles son esos límites. Y nos guste o no una parte de los que nos consideramos conservadores en algunos aspectos, o en una gran cantidad de aspectos, puede ser muchos, podrán ser pocos, eso varía de persona a persona. Yo estoy seguro, insisto, en que cuando se discute racionalmente, se admite de parte y parte que el Estado es incapaz y por demás no solo carece de la capacidad, yo agregaría que de la propia moralidad, de decir cuándo no se deben tomar esas decisiones. Es más, debe quedar, como me parece lo más racional, en unas posibilidades, en unos márgenes entre el paciente, sus tutores en el caso de que sea menor de edad y el doctor, el médico, el facultativo. Ese triángulo es el que al final, señores, va a seguir tomando las decisiones. Y digo va a seguir porque son quienes al día de hoy realmente las toman. Ojo, las toman hoy en una situación donde, si bien no hay persecución, yo he insistido en eso aquí, hay clandestinidad. No hay una persecución, pero existe clandestinidad. Y esa clandestinidad también tiene un costo, tiene un precio, porque sacrifica, sobre todo en el caso de las más humildes, salubridad. Sacrifica garantías de una práctica correcta. En el caso extremo, insisto, que señalan algunas de las causales. Yo creo que la discusión debe incluso abordarse con y sin ellas. Debe ser lo más literal posible. A los amigos católicos, cristianos, evangélicos, practicantes, siempre les remito que son naciones con una cultura y una historia tan cristiana como la nuestra, si usted quiere, que incluso tenían hasta hace poco en sus constituciones la condición de Estado confesional. Son esas mismas naciones las que hace tiempo decidieron racionalizar ese debate y devolverlo a donde pertenece, al coto personal, al coto de la decisión de los individuos por su fe, por su convicción, por sus miedos, por la coyuntura de ese momento, en la que un padre le dice a un doctor, sálvame a mi mujer, en la que un padre le dice a un doctor, ayúdeme a salvar a mi hija, si hay que tomar una decisión entre una parte y la otra. Y el propio médico, como he hablado con obstetras, cuáles son las situaciones, por pocas que sean, por poco frecuentes que sean, donde hay ciertamente decisiones de ese tipo. Racionalicemos el debate, no hay otro camino, mientras se mantenga lejos de lo factual, de lo que ocurre, y luego de lo que el Estado realmente tiene la capacidad de castigar, de prevenir. Vamos a mantenernos como ha estado la sociedad dominicana durante estas semanas de laje y contralaje. Se va a mantener en una discusión de extremos,
donde los dudosos, los moderados de un lado y otro no se van a dejar convencer, donde no se sienten representados algunos que tal vez son flexibles en su opinión. ¿Sabes qué? No ceden porque no se sienten representados por el otro extremo que tiene un discurso que es radicalmente, ataca muy radicalmente sus creencias. De lado y lado, ¿eh? Era una disquisición personal que quería hacer hoy sobre un tema del que creo hace 2 semanas estábamos más unidos que como estamos hoy. Hoy estamos más divididos que hace un par de semanas sobre este tema y ojalá que ese no sea el camino final, Francis. Llévatelo.